Y ahora presentamos Rema, la palabra de Dios revelada, un mensaje que puede transformar tu vida y la de los tuyos para siempre. Saludo a todos los que nos escuchan y en esta oportunidad los que nos ven también a través de este video en las naciones, a todos los amigos y hermanos, a todas las personas interesadas en este ministerio, nuestra gratitud para usted, gracias por estar allí, gracias por suscribirse a nuestro canal, Centro de Entendimiento Esdras 710. Gracias a los que nos escuchan a través de Rema 104.9, no solamente aquí en donde estamos ubicados, sino en todo el mundo, a través de la plataforma de Seno Radio. Y gracias a todos por estar. El tema que quiero tocar hoy lo hemos titulado Camino a Damasco. Si a usted le gusta anotar, le gusta escribir, le gusta llevar una secuencia, ese es el título, Camino a Damasco. Y yo sé que cuando digo esto, ya muchas personas saben de qué se trata el tema. Porque aunque Damasco es la capital de un país, el país de Siria, que hoy existe, pero que ha existido durante miles de años. Es una cultura milenaria. De hecho, en los tiempos bíblicos encontramos la palabra Siria, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y por supuesto, el nombre de su capital, Damasco. De hecho, cuando leemos una historia muy antigua que se encuentra en el libro de Génesis, y hablamos y encontramos la historia del patriarca Abraham, que fue el padre de la nación hebrea, encontramos que Abraham tiene un criado, no sé si alguien sabe cómo se llamaba, el criado de más confianza en su casa. Eliezer. ¿De dónde era Eliezer? Era damasceno. Quiere decir que era de Damasco. Así que el nombre Damasco lo encontramos desde los tiempos muy remotos, desde los tiempos bíblicos. Sin embargo, yo quiero hablar hoy de un acontecimiento muy particular, muy especial y que no debería ser muy único, que sucedió camino a Damasco, cuando un hombre tuvo un encuentro por primera vez en su vida con el Dios de los cielos. Este hombre nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo, su verdadero nombre, su nombre de pila, su nombre de cuna, el nombre que le colocaron sus padres cuando este niño nació, era Saulo, Saulo de Tarso. Tarso es una de las ciudades más importante del Imperio Romano en los días del Nuevo Testamento. Y no lo digo por decirlo, ni por darle una connotación al lugar donde nació este hombre, sino que sabemos por la historia que en Tarso quedaba la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo. Así que Tarso, como lo relata el mismo Pablo en una de sus cartas, era una ciudad no pequeña, es más, en las tierras de Palestina era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad donde la gente tenía mucha relación con la cultura griega. Así que Pablo desde niño dominó varios idiomas. Pablo hablaba el hebreo, que era el idioma que se hablaba en su familia, en su entorno familiar, el idioma de los profetas, el idioma con el que Dios se dio a conocer a Moisés en el monte Horeb, el idioma considerado hebreo por los hebreos sagrado, quise decir. Pero también Pablo hablaba perfectamente el idioma griego, puesto que era el idioma que utilizaba el Imperio Romano en todas las naciones conquistadas por él. Idioma que heredaron, porque los romanos hablaban latín, pero heredaron ese idioma del imperio que ellos conquistaron, que era el imperio griego, el imperio macedonio, el imperio de Carlomagno, el imperio de
bronce que aparece en la imagen del sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño una noche espantoso donde vio una imagen muy alta y esa imagen tenía la cabeza de oro, tenía los brazos y el pecho de plata, tenía las piernas de bronce y tenía los pies de hierro. 4 tipos de materiales con los que Dios quería decirle al rey Nabucodonosor que después de su imperio, que era la cabeza de oro, vendría un imperio de plata. Cuando Nabucodonosor y el imperio persa, los caldeos, fueron vencidos por el rey Ciro. A este imperio se le consideró el imperio de plata. Pero el imperio de Ciro fue derrotado y fue conquistado por el imperio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, los macedonios. Y a ese imperio, que era el imperio griego, se le conoció con el metal del bronce. Luego de ese imperio griego vino un imperio de menor calidad, pero que fue más feroz que todos y conquistó mucho más que los otros imperios, simbolizado en el hierro, el imperio romano. Es bueno que usted sepa esto porque cuando tú leas Apocalipsis o leas Daniel, si estás interesado en la profecía escatológica, vas a encontrar que hay 4 bestias. Y estas 4 bestias representan estos 4 imperios. Y Juan en el libro de Apocalipsis ve que la 4ª bestia es más terrible que las otras 3 porque tiene dientes de hierro, uñas de hierro y desmenuza todo a su paso. Ese era el imperio romano. Bajo ese imperio fue que nació Cristo. Y ese imperio utilizó el idioma del imperio que lo precedía, el imperio griego, para conquistar el mundo. Así que Pablo conocía perfectamente el idioma griego, conocía perfectamente el idioma hebreo, conocía el idioma arameo, gracias. Algunos estudiosos no están de acuerdo que era un idioma, que era un dialecto, pero Pablo también lo dominaba. Así que Pablo era un hombre de mundo. Era un hombre que estudió en la universidad más importante de su tiempo, que quedaba en Jerusalén. Aunque él nació en Tarso, él pasó, según lo que él dice, él pasó la mayor cantidad de su vida en Jerusalén. Y allí conoció a un rabino que era la crén de la crén. Era lo más importante en impartir clases judías y hebreas. Se llamaba Gamaliel. Y a los pies de esta eminencia, considerado una universidad, fue que este muchacho se crió. Él mismo enseña en sus cartas que de los que estudiaron con Gamaliel el hebreo y la tradición del pueblo judío, él aventajaba a todos. Es decir, las mejores calificaciones siempre se las llevaba este muchacho llamado Saulo. No solamente era un estudioso aventajado, sino que dice la Escritura que le voy a ir dando algunos pasajes para que usted los vaya después con tiempo digiriendo. Dice Gálatas capítulo 1 y en el verso 14 que en el judaísmo Saulo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en toda la nación porque era más celoso de las tradiciones de sus padres. Era un hombre, según dice Hechos capítulo 26, 12, era un hombre ocupado en su religión. No sé si usted sabía que hoy en día en Tel Aviv, en Israel, hay unos judíos que ellos se destacan de los demás porque ellos usan una indumentaria negra y usan un sombrerito negro y usan una chiva y tienen las patillas largas hasta aquí. Se les llama judíos ortodoxos. Y son los que generalmente vemos en lo que queda del templo que fue destruido en los tiempos de Jesús, los tiempos de los apóstoles, que lo que queda es un pedazo de muro llamado el Muro de los Lamentos. Tú vas a ver a estos personajes todo el día dándose cabezazos contra el muro. Es la forma como tienen de orar. A esto se le llama los judíos ortodoxos. Pablo en su momento y en su tiempo parece que era de este tipo de religiosos, porque él dice en Hechos 26:12 que era un hombre ocupado. Dice en Gálatas capítulo 1 que era un hombre aventajado. Dice
en Gálatas, en Hechos capítulo 22, quise decir, versículo 3, que era un hombre celoso. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Y en el judaísmo, Gálatas 1:14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era un tipo comprometido con su fe, era un tipo comprometido con su religión. No era un guasi, como dicen los puertorriqueños. No era un hombre ambivalente, un día sí, un día no. Era un hombre que estaba de lleno en lo que hacía. Era un hombre que le ponía corazón y sentimiento y fuerza a lo que hacía. Él dice que él era fariseo de fariseos. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo es una persona que dedica su vida y está consagrado totalmente al servicio de la religión judía. Eso es un fariseo. De hecho, la palabra fariseo viene en su etimología más antigua, en su raíz más antigua, quiere decir el consagrado, el puro. La palabra fariseo viene de la palabra puro, que no se mezclan, que no se contaminan, que no se enredan en otras cosas. Esos judíos que usted ve en la televisión hoy, vestidos de negro y dándose con la cabeza en el muro de los lamentos, ellos no trabajan. Los judíos ortodoxos, ellos no hacen ningún tipo de trabajo. La que trabaja es su esposa. Y eso no está mal visto en Israel porque es de esa manera. Ellos toman eso como algo muy normal. ¿Cuál es el trabajo entonces del cabeza de familia? Si es fariseo, si es rabino, si es ortodoxo, es estudiar las escrituras de día y de noche. Ellos viven consagrados solamente para el estudio de las escrituras. Para su familia esto es algo digno de orgullo, digno de ser imitado. Pablo era fariseo de fariseos, es decir, él viene de una tradición farisea. Es muy posible que su abuelo haya sido fariseo, su papá haya sido fariseo y ahora él abrazó también la religión, pero de una manera de lleno. Y encontramos muchos pasajes, si buscamos con cuidado, en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, Gálatas capítulo 1, Filipenses capítulo 3. Hay muchos pasajes donde Pablo relata cómo era su vida, quién era él, cuál era su contexto, de dónde venía, lo que había aprendido, lo que había hecho. Es decir, que hacerle un seguimiento y un currículum vitae de la vida de este hombre no es difícil para los que estudiamos la Biblia. Es más, podemos hasta atrevernos a hacer un perfil psicológico de Pablo, porque escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Así que en sus escritos, usted sabe que en la grafología, como dicen los expertos, se puede seguir la conducta y el perfil más o menos acertado acerca del que escribe. De hecho, hay una ciencia, ¿sí?, que estudiando una carta puede sacar un perfil de una persona. Bueno, Pablo no tenía una carta. El Nuevo Testamento tiene 27 cartas y Pablo escribió, según se cree, 14. Así que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y era un hombre, por lo que nosotros leemos, apasionado, sanguíneo, colérico. Era un tipo que tenía explosiones, era un tipo arrebatado. No era un hombre que se guardaba sus sentimientos, sus emociones. No, las escribía, lo plasmaba. En una ocasión le dijo a los Gálatas, mirad con cuán gran letra os escribo. O sea, quiero que lo que escribo lo lean, quiero que lo sepan. En alguna ocasión, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, en la segunda carta a los corintios, y habla acerca de su aspecto físico. No sé si alguien sabía. Pablo habla de su aspecto físico. Y dice, ustedes dicen que mi apariencia es débil y menospreciable. Ahí podemos deducir que Pablo no era un tipo alto, no era un tipo esbelto, no era un tipo corpulento. Era un hombre pequeño y delgado. De hecho, la palabra Pablo significa pequeño. Y es muy posible que lo hayan llamado así por su aspecto físico.
Otra cosa también, el nombre original de él no era Pablo, por supuesto, el nombre de él era Saulo. Y eso es importante porque Saulo no viene de otra tribu, él viene de la tribu de Benjamín. Tribu de la que salió el primer rey de Israel, porque el primer rey de Israel no fue el rey David. ¿Quién fue? Fue el rey Saúl. Y la palabra Saúl y Saulo es lo mismo. Es como decir Jonatán en la Biblia y Juan es lo mismo. Así que es muy posible que sus padres, que vienen de una tradición farisea, le colocaron este nombre a este hombre, a este niño en ese caso, en memoria del primer rey de Israel. Algunos piensan o creen que el nombre Saulo significa perseguidor, porque Saúl perseguía al rey David antes de ser rey para matarlo. Y ahora Saulo persigue a la iglesia, pero en realidad el nombre Saulo en hebreo, traducido al español, significa pedido a Dios. Aquel que es pedido a Dios. Y se cree que es así porque ¿quién pidió que Saúl fuera rey? El pueblo. ¿Y a quién se lo pidió? Al profeta Samuel, que era el representante de Dios. Entonces se cree que en realidad el nombre Saulo o Saúl no tenía una connotación negativa. Era una honra que Saulo llevara el nombre de Saúl. El problema era que él tenía la misma actitud que el rey Saúl. Y así como Saúl era un hombre que no confiaba en Dios, sino que perseguía a todo aquel que podía representar para él una amenaza, así también era Saulo de Tarso. Y no quisiera tomar tanto tiempo hablando de Saulo de Tarso, porque no me interesa. Me interesa Cristo. Sin embargo, nosotros todos podemos identificarnos más con Saulo de Tarso que con Cristo. Y esa es la importancia que veo yo. Ahora, Saulo de Tarso, cuando tú lees el capítulo 9 de los Hechos, dice que respirando amenazas y muerte. Hechos capítulo 9, verso 1, me parece. De todas maneras, usted tiene su Biblia por allí y usted puede buscarlo, anotarlo y después lo busca con calma. Dice que Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte, con cartas y documentos y pasaportes de los sumos sacerdotes. ¿Para qué eran esos pasaportes? Para cruzar las fronteras de Israel y pasar a la nación de Siria. Porque en Siria, como en muchas naciones del mundo antiguo, habían sinagogas o lugares donde los judíos se reunían. Así que Pablo perseguía a los cristianos más allá de sus propias fronteras. Pablo se convirtió, alguien lo llamó un día el Rottweiler de Dios. Pablo se convirtió en la Interpol del fariseísmo. Tenía tanta autoridad que podía arrestar gente en Jerusalén, en Israel, pero también en naciones extranjeras. Y ocupado en eso, iba hacia Damasco, cuando a pleno mediodía lo rodeó una luz más intensa que la luz del sol. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, temeroso y temblando, sin ver a nadie, dijo: ¿Quién eres, Señor? Reconoció el señorío de aquel poder que lo había derribado y de aquella luz que lo había enceguecido. Qué sorpresa tan grande para este fariseo. Qué sorpresa tan grande para este hombre que estaba lleno de sí mismo. Qué sorpresa tan grande para este hombre que, aunque era cruel, era sanguinario, no era un hombre malo per se. O sea, Pablo no era malo porque era malandro. Pablo no era malo porque quería hacer el mal. Pablo actuaba como actuaba porque Pablo creía que era su deber. Era un hombre que tenía un alto sentido del deber. Y para él consideraba que era un deber perseguir a los cristianos. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 9, ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo aprobé que los mataran. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 9 y el capítulo 26 de Hechos, porque en el capítulo, antes de la conversión de Pablo, que encontramos en el capítulo 9 de Hechos, en el capítulo 7 está la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un discípulo del Señor. Esteban era un hombre bueno, santo, justo y lleno del Espíritu Santo. Esteban era uno de los 7 diáconos que la iglesia primitiva nombró para atender a las viudas, a los huérfanos y lo que tenía que ver con misericordia, con comida, con sostenimiento, con mantenimiento, con ayudar a los pobres. Este trabajo no lo hacían los apóstoles. Ellos comisionaron a 7 hombres que lo hicieran y entre esos hombres se encontraba Esteban. Pues Esteban cayó un día en las manos del Sanedrín, el máximo tribunal de los judíos, y lo llevaron para juzgarlo. ¿Cuál era su delito? Su delito era, número 1, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el Rey de los hebreos. Número 2, su delito era creer que ya el templo, con sus sacrificios, perdió su efecto, porque ahora fue sacrificado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su pecado fue decir que Dios no habitaba en ese templo, porque Dios no habita en templo hecho de manos, Hechos 7, 47 y 48. Y esto le valió entonces la sentencia de muerte. Pero para poder matarlo, hizo falta que el Sanedrín hiciera una votación. Así que Pablo en ese momento, Saulo, que todavía no era Pablo, él dio su voto. Por eso dice Hechos 9, y cuando mataban a los santos, yo di mi voto. ¿Por qué lo hacía? Porque él creía que era su deber. Él pensaba que era la voluntad de Dios. Qué triste es, amados, estar haciendo algo para Dios y que Dios no lo sepa. Qué triste es estar hablando de Dios y estar haciendo cosas para Él y el Señor ni siquiera está enterado ni nos envió a hacer eso. Pero así son las religiones. Las religiones, las que sean, incluyendo las evangélicas. Religión es religión. Dios no tiene nada que ver con ninguna religión. La religión es el deseo del hombre de tratar de hacer algo por Dios o por su semejante. La religión es el esfuerzo humano tratando de conectar lo humano con lo divino. Y Pablo hacía lo que hacía porque él pensaba que esa era la voluntad de Dios. Hay un pasaje en alguna parte, ojalá yo lo pueda conseguir aquí. Yo ciertamente soy judío, Hechos 22:3, nacido en Tarso de Cilicia, criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Yo perseguí este camino hasta la muerte. Yo prendía, es decir, arrestaba y entregaba en cárceles a hombres y a mujeres. Y en el versículo siguiente dice, y los torturaba y los obligaba a blasfemar del nombre de Cristo. Aquí está el versículo que buscaba, se encuentra en Juan capítulo 11 y en el verso 48. Esto decían los fariseos, si dejamos a estos creyentes hablar como están hablando, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y destruirán nuestra nación. Entonces, los fariseos estaban convencidos que el cristianismo, para lo único que iba a servir era para que la nación de Israel fuera destruida. Pablo veía a los cristianos como una verdadera y latente amenaza en contra de la religión que ellos recibieron de Moisés en el monte Sinaí. Pablo estaba persuadido, estaba convencido de que matar gente en el nombre de Dios tenía la aprobación divina. Hasta que ese día, bendito día, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Dios que él perseguía.
Dios tuvo misericordia, Dios fue condescendiente con Saulo. Dios sacó tiempo de su tiempo para visitar a este hombre que estaba honestamente equivocado. Estaba sinceramente equivocado. Y me parece a mí que Dios, que de lo vil y menospreciado puede hacer cosas grandes y maravillosas, que Dios que de las frustraciones, derrotas y fracasos puede sacar un trofeo para la gloria de su nombre. Dios dijo, si este hombre equivocado como está, hace tanto en mi nombre y va a tantos lugares, aún fuera de las fronteras de su propia nación, para hacer algo que él considera que es un deber y lo hace con celo y aventaja a todos haciendo lo que está haciendo, ¿cómo será cuando conozca la verdad? ¿Cómo será cuando me conozca a mí de verdad? Así que Dios lo sigue, Dios persigue al perseguidor y lo alcanza, pero no para destruirlo, sino para cambiar el curso de su vida. Y espero que ya a estas alturas del mensaje hayan algunos que se estén identificando con el personaje. Dice el verso 9:1, Saulo de Tarso respirando amenazas y muerte. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué le pasa a una persona que no respira? Pablo vivía para odiar, Pablo vivía para perseguir, Pablo vivía para destruir, era lo que lo mantenía con vida. Qué triste una religión donde la gente se da golpes de pecho y al final del camino, cuando se abra la cortina de la eternidad, se den cuenta de que jamás y nunca estuvieron en el camino. Ahora Dios trata con él y lo primero que hace es iluminarlo con un gran resplandor de luz. Una luz tan intensa que dice la Escritura que era más intensa que la luz del sol, que lo encegueció. Y tuvieron que llevarlo a partir de ese momento agarrado de las manos porque no podía ver absolutamente nada. Y lo metieron dentro de la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días y 3 noches sin comer y sin beber. Estaba en shock. Estaba tratando de asimilar lo que le había pasado en el camino. Porque cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor?, la voz le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Imagínense, amado. ¿Cuándo pensó este fariseo que él estaba persiguiendo a Dios? No, él está persiguiendo una secta que tiene que ser eliminada. Una secta que fundó un judío llamado Jesús. Un Jesús que murió de una forma espantosa, la muerte que sufren los malditos. Porque según Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo murió colgado en un madero. Ese fue el castigo para la mente de Pablo que Dios le dio. Ahora está escuchando la voz de ese Jesús. Señores, no está muerto, está vivo. Y es el Señor. Así que Pablo, en medio de toda esa trama, de esa experiencia tan traumática, Pablo respondió de la mejor manera que en ese momento cualquiera tenía que responder. Le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y a Dios le gustó la respuesta. Y le dijo, entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Cuando yo leo esta historia o hablo de esta historia, no puedo dejar nunca de pensar en mí mismo y pensar en todos aquellos los que en algún momento y a través de alguna situación tuvimos también un encuentro con Dios, donde fuimos cegados a nuestras propias visiones, los ojos de afuera se cerraron y los ojos de adentro se abrieron. Camino a Damasco suceden cosas que marcan el rumbo de la vida para siempre. Camino a Damasco suceden cosas donde ya jamás y nunca podremos volver por el mismo camino que transitamos.
Camino a Damasco, la vida cambia, la vida se transforma y cambia y transforma la vida de los que nos rodean. Camino a Damasco sucede algo tan real, pero tan real como ningún culto, ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna doctrina jamás podrá producir en nuestra vida. Camino a Damasco suceden cosas que cambian y transforman la vida de cualquiera. Se lo voy a decir como lo leí en algún momento y en algún libro, no sé dónde ni cuándo. El escritor escribió en un libro que leí que lo que pasó en camino a Damasco un día ha repercutido en toda la historia de la humanidad. Y eso no es exagerado. No tengo tiempo para explicarles un poquito más, pero no es exagerado. Leí un libro una vez también de un hombre que escribió que la mentalidad paulina permeó toda la cultura occidental hasta nuestros días. ¿Usted cree que lo que sucedió camino a Damasco se quedó en las páginas oscuras de este libro que llamamos la Biblia? No, señores. Muchas de las constituciones de los países del primer mundo o del mundo avanzado tienen un pensamiento paulino en sus artículos. No sé si usted sabía que cuando se fundó la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera constitución que ellos elaboraron fue una constitución federal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una constitución basada en poderes y donde los poderes están debidamente separados. Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y usted me dice, pastor, pero estábamos hablando de Saulo de Tarso. Porque la constitución norteamericana estaba basada en la Biblia. Y los padres reformadores, Jefferson, Washington, Lincoln y otros más, Roosevelt, ellos dijeron, si vamos a formular una constitución que pueda garantizar la convivencia de una gran nación como la que estamos fundando, tenemos que entender que la Biblia enseña que el hombre desde su constitución es un hombre depravado, que el hombre desde que nace su corazón está continuamente inclinado hacia el mal. Esa es una mentalidad paulina. Si tú lees Romanos capítulo 5 con detenimiento, te vas a dar cuenta que Pablo dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ese es un pensamiento que tú no se lo encuentras a Pablo ni a Juan, solamente es un pensamiento de Pablo. Hay una teología paulina. Alguien dijo también en algún momento con mucha veracidad que el cristianismo que nosotros tenemos hoy jamás sería sin el apóstol Pablo. A Pablo le tocó tomar lo que Cristo hizo y llevarlo a otro nivel, cosa que no hicieron ninguno de los apóstoles que caminaron con el maestro de Galilea. Por eso que la figura de Pablo es una figura inspiradora. De hecho, hay un pasaje donde Pablo dice, en alguna parte, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo mucho más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen obediencia estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de tener a Cristo conmigo y de llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Jesucristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo, quiero experimentar su poder, quiero ser levantado de los muertos, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar la vida gloriosa de la resurrección de los muertos. No quiero decir que lo haya logrado, no quiero decir que lo haya alcanzado, no quiero decir que sea perfecto, pero sí quiero decir algo: sigo hacia adelante, sigo hacia la perfección que está en Cristo Jesús. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en una cosa. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que está por delante. Así quiero avanzar hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de su Hijo Jesucristo. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren o piensan diferente a mí, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que hemos logrado. Hermanos, tomen mi vida como modelo, tomen mi vida como ejemplo, aprendan del ejemplo que yo les he dado. Filipenses capítulo 3, versión Nueva Traducción Viviente. Extraordinario. No encuentro otro personaje en la Biblia que diga que sigamos su ejemplo. Y eso no es yoísmo, eso no es egoísmo. Pablo no era un hombre egoísta, Pablo era un hombre que había aprendido a morir a él mismo, porque había aprendido las palabras de su maestro: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, para vida eterna la guardará. Así que Pablo se yergue, se levanta como el más grande de todos los cristianos de todos los tiempos. En una ocasión dijo: yo he trabajado más que todos ustedes, sin embargo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. He llenado el mundo con el Evangelio de Cristo. Donde Pablo llegaba, la gente decía: estos que trastornan al mundo. Pablo fue considerado hereje y apóstata por los mismos apóstoles de Jerusalén. Si tú lees la Biblia con detenimiento, te vas a dar cuenta que después que este fariseo se convierta a Jesucristo y empieza a hablar de Cristo, los mismos apóstoles que están en Jerusalén, Jacobo, el hijo de María, José el carpintero, hermano mayor de Jesús, Pedro, que anduvo con él, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, nunca llegaron a comprender a Pablo. Es más, Pablo no era bien visto en Jerusalén. Y si no lea Hechos capítulo 20, 21 y 22, cuando Pablo sube a Jerusalén. Y si no lea Hechos capítulo 15, cuando se realiza la primera reunión apostólica llamada el primer concilio de Jerusalén, para que usted vea que había cierta antipatía en contra de este fariseo convertido al cristianismo. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo se destacara por encima de todos? ¿Qué fue lo que hizo que un hombre que no conoció a Jesús de Nazaret, nunca lo vio físicamente, pudiera escribir más de la mitad del Nuevo Testamento y escribiera cartas tan profundas como Romanos, que él mismo dice que Romano es su evangelio? El evangelio de Pablo se llama Romanos. Ningún otro apóstol habló de teología tan profunda como este hombre. Pablo tuvo un encuentro real. Pablo tuvo una experiencia de vida. La misma experiencia que usted y yo tenemos que tener. No vea a Pablo como que nos separa la historia y nos separa. No, amado. Si quieres vivir con Dios por la eternidad, tienes que encontrarte con Cristo en el camino. No hay otra. Es por eso que la vida misma de este fariseo convertido a Cristo es la que le da tanta veracidad, tanta realidad a nuestra propia experiencia con Dios. Tal vez no de la forma tan dramática como él la tuvo, que dice la Biblia que él y los que andaban con él cayeron a tierra. No sabemos si andaba en caballo o andaba a pie. Lo cierto es que Pablo tuvo una experiencia que marcó su vida. Quiero venirme ahora para el año 2023, porque aunque han pasado más de 2000 años, yo veo que hay mucha gente hoy, mucha más de la que desearía, que necesitan tener una experiencia de vida, que necesitan dejar un poco de lado la doctrina, la religión y la teología y tener una experiencia con el Cristo vivo. Lo que cambió la vida de este hombre es que Cristo vive.
No estaba muerto como él pensaba. No era el líder de una secta como él lo creía. Y cuando leemos en Hechos capítulo 26, donde él relata su testimonio ante el rey Agripa, él dice, añade algo que no lo había dicho anteriormente. Él dice que cuando él fue derribado camino a Damasco, la voz del cielo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe que cuando los caballos son no muy dóciles, son caballos impetuosos y tenían que arrastrar una carreta, a la carreta atrás le colocaban unos pedazos de metal afilados, unos aguijones? De manera que cuando el caballo quisiera rebelarse para no llevar la carreta, lo que iba a hacer era hacerse daño. Hasta que entendiera que hacer eso no le iba a resultar en nada. Y Dios le dijo a Saulo, tú estás golpeando aguijones. Tú te estás haciendo daño a ti mismo cuando me persigues a mí y persigues a los míos. Y aquí hay una palabrita, amado, que usted tiene que recordarla siempre. El Señor Jesús le dijo a este hombre cuando se le apareció, ¿por qué me persigues? No es buen negocio perseguir a los hijos de Dios. No importa si es viejo o es joven, si es niño, si es mujer, si es negro, si es blanco, si es pobre o lo que sea. El que persigue a un hijo de Dios, contra Dios levanta su mano. Y eso es peligroso, ¿sabe? Eso es peligroso. Yo recuerdo siendo nuevo creyente, supe un caso allá en Oriente, donde un hombre entró a la congregación blandiendo un machete, bravo porque su mujer María se estaba congregando en esa iglesia. Y se atrevió a llegar hasta el púlpito y le dio un planazo al pastor. Eso sucedió. Ese hombre, semanas después, arando la tierra, el tractor cayó en un hueco, se volteó y el brazo con el que había golpeado al pastor se lo amputaron desde el hombro. ¿Casualidad? Puede ser. Pero este libro dice, no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios saca tiempo para visitar a este hombre, trata profundamente con él. Y la teología de Pablo fue removida desde sus más profundos conocimientos. Porque Pablo conocía, ¿sabe? ¿Usted cree que para ser fariseo, no, amado? Para una persona ser considerado fariseo, tenía que conocer toda la Biblia. Toda. Es más, una persona que es consagrado para ser fariseo, cuando cumple 12 años de edad, ya conoce de memoria los 5 libros pentateucos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De memoria. Esto digo para los que quieren ser fariseos. Comenzando por allí. Era un hombre que conocía. Es más, la Biblia dice que era doctor de la ley. Era abogado, era jurisprudente. Es decir, que su instrumento, su material para él trabajar eran las escrituras. Todo eso se le decía, era ciudadano romano. Tenía pasaporte romano y tenía pasaporte hebreo. Él nació hebreo, pero su papá era romano, tenía ciudadanía romana, la había adquirido de los emperadores y él como hijo, él la adquirió también. Eso, te das dar cuenta que cuando él lo arrestan, ya un hombre mayor que lo arrestan para llevarlo a Roma, los soldados lo maltrataron, los que lo arrestaron. Y cuando él dijo, ¿por qué ustedes maltratan a un ciudadano romano? Los soldados se asustaron. Y le dijeron, ¿qué? ¿Tú eres ciudadano romano? Nosotros pagamos mucho dinero para ser ciudadano romano. Y él dijo, no, yo nací romano. Entonces fueron a hablar con el comandante y decirle, mira, tengan cuidado, arrestaron a un romano. Pablo tenía ciudadanía romana, Pablo hablaba varios idiomas, Pablo era hebreo de hebreo, Pablo era de la tribu de Benjamín. No todo judío podía decirte de qué tribu venía, hasta el día de hoy. Los judíos pueden especular que vienen de esta tribu o de la otra,
pero no todos te lo pueden asegurar. Pablo sí estaba seguro de qué tribu él venía. Él era hijo de la tribu de Benjamín. El pasaje que acabamos de leer en esta traducción viviente dice que esos eran los méritos humanos con los que él contaba, en los que él se apoyaba. Todo eso quedó sin efecto, todo eso quedó sin valor cuando él tuvo un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo es mejor que 7 años en un seminario. Un encuentro con Cristo es mejor que bautizarse en las aguas bautismales de cualquier congregación. Un encuentro con Cristo es mejor que tomar todas las santas cenas que tú puedas tomar en las cenas de comunión. Un encuentro con Cristo es mejor que todos los años que tú puedas tener o ministerios que puedas desempeñar en una iglesia o en una congregación. Un encuentro con Cristo es lo que todos y cada uno de los seres humanos que quieren cambiar su vida tienen que tener en un momento de sus vidas. Quiero ser un poquito más íntimo, quiero ser un poquito más atrevido, más osado. La vida de muchos de nosotros no va a seguir otro rumbo. La vida de muchos de nosotros va a ser la misma vida del 22, del 21, del 20, del 19, del 18 y de todos los años que te han antecedido. A menos que no haya un compromiso real. Señor, usted no vino a una religión. Usted no dejó de ser católico para ser evangélico. Eso en la mente de Dios no tiene sentido. Usted vino al único lugar donde el hombre y Dios pueden tener comunión íntima, estrecha y perfecta. Jesucristo. Es por eso que Pablo es el único apóstol que utiliza el término en él. Y eso aparece en todas sus cartas y aparece repetido muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la receta? Si es que existe. Permite que la experiencia que tuviste cuando naciste de nuevo crezca en tu vida. Hermano, una vida victoriosa en Cristo no viene por méritos humanos ni por méritos propios. Una vida victoriosa todos los días de tu vida en Cristo, donde puedas ver la gracia y el favor de un Dios que no te deja, que no te desampara, que está contigo en la angustia, se debe a una comunión íntima con Él. No sé cómo decirlo, porque cada vez que digo algo alguien lo agarra y lo tuerce. Hay que leer la Biblia, sí, hay que leer la Biblia. Pero yo conozco gente que lee la Biblia bastante y su vida es un desastre. Hay que orar, sí, hay que orar. Pero muchas veces no oramos, es un rezo, una repetición sin sentido que repetimos para estar bien nosotros y sentir que nuestra conciencia está tranquila porque oramos. Cuando hablo de intimidad, hablo de la conciencia de Dios en tu vida. ¿Cuándo? Siempre. Usted no vino a buscar a Dios, usted lo trajo. Y cuando te vas, Él no se queda, Él se va contigo. En Él vivimos, eso lo escribió ese hombre, ¿sabe? Hechos capítulo 17, verso 20 y pico. En Él vivimos, nos movemos y somos. Se lo dijo a los griegos, en la capital de Grecia, Atenas, el mundo de la sabiduría de aquel tiempo. Le dijo a los griegos que en Él vivimos, nos movemos y somos. Que Dios no necesita ser honrado por manos de hombre, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Dios tiene que ser eso. Dios tiene que ser una experiencia diaria, minuto a minuto, 24/7. Eso no es para Saulo, eso no es para Aguilarte, eso no es para algunos iluminados, eso es para todos. Hasta que Dios no llegue a ser una experiencia en tu vida donde lo amas sobre todas las cosas y sobre todas las cosas tú quieres hacer su voluntad,
no se va a ver un cambio tan profundo que pueda afectar la vida de las personas que nos rodean. Porque la gente va a creer en Dios, ¿por qué? Porque hay plantas, porque hay pájaros, porque hay flores, porque hay ríos. No, amado. La gente va a creer en Dios cuando vea que hay vidas que lo expresan y que han sido transformadas por su amor y por su poder. Somos el cuerpo de Cristo, somos la expresión de la vida de Él. Entonces muchas veces estamos buscando una fórmula. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas funcionen? En el matrimonio, en la familia, con los hijos, con la finanza. ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempos de mucha confusión. No sé si alguno de ustedes, quiero creer que sí, se ha dado cuenta de lo que está pasando. Pero algo está a punto de suceder. No se lo puedo asegurar 100%, pero creo que algo está a punto de pasar que va a enrumbar esta nación por otro camino. Y aunque eso pase o no pase, eso no va a cambiar mi vida. Porque a veces estamos esperando que algo externo suceda que cambie nuestra vida. No, amado. Nuestra vida fue cambiada camino a Damasco. El rumbo y el curso de nuestra vida fue cambiada cuando conocimos a Cristo. Y tal vez lo conocimos de una forma así, como un poco ciegos, como quedó aquel hombre. Pero en la medida que vamos caminando con Él y vamos conociéndolo mejor, nos vamos dando cuenta de que verdaderamente vale la pena confiar en Dios. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, Dios está con nosotros. Hemos entregado nuestra vida a Él. Le hemos confiado al Señor lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos. Y sabemos que Él, como dice Juan en una de sus cartas, es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Que el Señor nos ayude. Y es mi oración a Dios que todos los que estamos aquí en este lugar y los que me escuchan en algún lugar y en algún momento, aunque sea con este mensaje en diferido, puedan hallarse en algún momento de su vida camino a Damasco. Hay cosas que suceden, hay cosas que se alinean, hay situaciones que vienen a nuestra vida que no le hallamos ni pie ni cabeza y no nos damos cuenta que detrás de esa situación está Dios. Nunca este fariseo pensó que iba a tener ese encuentro. Él salió de Jerusalén para llegar a Damasco, pero algo sucedió en el camino. Hay situaciones que se nos están atravesando a nosotros también, de salud, de muerte de familiares, de pérdida de adquisitivo, de poder adquisitivo, de gente que se ha ido a nuestro lado, que no sabemos si lo vamos a ver de nuevo. O sea, son tantas cosas las que están sucediendo. No pierdas la visión. Dios está en control. No pierdas la visión. Dios nunca ha estado mal. Y los que se alinean con su propósito jamás y nunca estarán mal. Podrá estar mal el gobierno, podrá estar mal Venezuela, podrá estar mal la economía, el mundo podrá estar mal, pero tú y yo nunca estaremos mal porque Dios está con nosotros. Entonces, la vida del creyente debería tener estabilidad. En medio del viento que ruge, en medio del mar tempestuoso, nosotros deberíamos tener la calma y la tranquilidad de saber que ya nuestra vida no es nuestra. Este fariseo, ¿saben qué logró escribir después de estar convertido? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben qué escribió esa mente tan brillante llamada Pablo? Escribió estas palabras: aún la muerte es ganancia. Dios. Es que de verdad que un encuentro con Cristo te vuelve loco.
En una ocasión, en Hechos capítulo 26, cuando él se encuentra dando su testimonio delante de un rey llamado Agripa, hay otro hombre allí que lo está escuchando, interrumpió el testimonio y le pegó un grito y le dijo: Pablo, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo respondió enseguida: no, excelentísimo Festo, yo no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La muerte no existe. La muerte es un concepto que los hombres idearon y la vistieron de negro y le pusieron capucha y le pusieron rostro cadavérico y le pusieron una guadaña en la mano. Esa es la imagen que hay de la muerte. Una imagen atroz, una imagen espantosa. Es por eso que aún la palabra muerte nosotros la rechazamos. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué enseñan las Escrituras? La muerte es despertarse. Ahora estamos muertos. Digo, cuando no estábamos en Cristo, ¿sí? Él nos dio vida. Cuando estábamos, la muerte no existe. ¿Por qué no existe? Porque para Dios no existe. Existe para los hombres ignorantes. Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria en la muerte y no hay aguijón en la muerte. El aguijón es la ponzoña que algunos animales tienen para herir, para hacer daño. Pero aún la muerte no puede ni herirnos ni hacernos daño. Porque este libro dice que para Dios todos viven. La muerte física es normal porque cuando venimos a este plano terrenal se nos dio a vestir una camisa de barro. Camisa que tienes que quitarte cuando te vayas. Pero no te equivoques, eso no es la muerte. Como dijo el poeta, no son muertos los que en dulce paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma pero viven todavía. Hermano, mira, es que lo que se nos dio en ese encuentro camino a Damasco es tan especial y tan glorioso que no hay alfabeto, no hay palabras que lo puedan describir. No las hay. Son imparticiones que recibimos en nuestro espíritu que hablan más que 1000 palabras. El apóstol Pablo escribió estas palabras: porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Es decir, que aquello como el ser humano mira como lo final, lo definitivo. Tú no ves que la gente acuñó un refrán que dice: no, para todo hay esperanza, menos para la muerte. Pero esas son frases que se quedarán solamente en esas frases. Hay un texto aquí que escribió este fariseo después de estar convertido a Cristo que es extraordinario. Dice que Jesús, con su muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Se nos entregó una vida, se nos entregó un mensaje tan valioso que no hay un mensaje como ese en todo el mundo. Y usted ve que la gente está loca por tuitear y por mandar mensajitos y porque esos mensajitos se hagan virales. Y hay otro montón de locos también que están pendientes de leer todos esos mensajitos. Ok, eso puede tener su valor para entretener. Pero hay un mensaje que te puede sacar de la situación en la que estás, librarte del poder de las tinieblas que te tiene cautivo y llevarte al reino de su amado Hijo, desde aquí y por la eternidad. Hay un mensaje que puede cambiar el rumbo de tu existencia. Hay un mensaje que le puede dar sentido a tu vida. El profeta escribió que Dios convierte los desiertos en ríos y los secadales en aguas abundantes. Que el Señor nos ayude. Que estas verdades que estamos leyendo se puedan traducir en experiencias que nosotros también podamos tener con el mismo Dios que se le cruzó a este hombre en el camino. Que el Señor nos ayude para que la experiencia en Cristo
no sea algo que brilló en su momento y luego se apagó y no sabemos después qué pasó, sino que pueda ser algo que crezca día a día y que día a día se renueve. Ahora el 25 de diciembre cumplí 38 años de haber conocido a Cristo. Y me siento hoy amado como si fuera el primer día. Y recuerdo que cuando me convertí al Señor, mis amigos, mis amigotes, ¿saben? Me decían, te doy 2 meses, Rafael. Uno de ellos me vio un día pasar para la congregación con mi Biblia y me dijo, Rafael, te doy 2 meses. Estaba en una esquina echándose cerveza con otros amigotes allí. Pues no, van 38 años ya. Maravilloso. Y cada vida de ustedes es una experiencia, cada vida de ustedes es una página que se está escribiendo. Cada experiencia por la que vamos pasando y vemos que Dios está allí, hace que las cosas sean distintas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Ten conciencia de que Dios está en tu vida y está allí para siempre. No vino para irse, nunca más se va a ir. El que se une al Señor es un espíritu con Dios. Es un espíritu con Dios. Dios está contigo cuando lo crees, cuando no lo crees, cuando lo sientes y cuando no lo sientes también. Es por eso que nuestra fe no puede estar basada en emociones ni en sensaciones. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Él dijo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si Él dijo que está conmigo, yo lo creo. Y esto por lo que estoy pasando no me va a matar, al contrario, me va a fortalecer. Porque si Dios permite que algo venga a mi vida, no viene para destruirme, viene para que tal vez mueran algunas cosas y algunas cosas nazcan. Porque si usted no sabía, el nacimiento es una crisis, donde algo nuevo está a punto de suceder. Amado, les deseo lo mejor de Dios. Deseo que estas palabras que hemos oído, que hemos hablado, se puedan traducir en experiencias que tú puedas vivenciar. Que tú puedas reconocer en tu propia vida cómo Dios ha venido obrando en el pasado, en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Que tú puedas reconocer que lo que te ha pasado no fue una desgracia, no fue causa del diablo, no fue que los hombres lo hicieron. Es Dios. Todos los hilos están en su mano, no ha perdido el control. Que Putin se volvió loco, que Biden se volvió loco, que el otro, pues no, amado, eso Dios los tiene sin cuidado. Él está en su trono. Él está en la cabina de mando. Las cosas van a suceder según Él lo escribió. Alíneate a su propósito, porque Él tiene un propósito y te llamó a ti y a mí a que formáramos parte de Él. Hay algunas cosas que yo entiendo tienen su valor. Esas cosas tienen su valor. Esas cosas son legítimas. Cosas que tú y yo vivimos y con los nuestros. Pero nada de eso puede ocupar el lugar del propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene un propósito. No tiene un propósito contigo ni con nadie. Él es Dios. Pero te llama generosamente a que formes parte de ese propósito. Y cuando tú decides, como aquel fariseo ciego camino a Damasco, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seguro que Dios va a dirigir tu vida. Pero tiene que haber sinceridad. Tiene que haber sinceridad, no diciendo una cosa con la boca. Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no te conozco. Tiene que haber sinceridad. He hecho con mi vida lo que he creído que tenía que hacer. ¿Y a dónde me ha llevado? A nada. Pero si tú tienes algo para mí, y si yo puedo hacerlo, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, esas palabras de ese hombre, camino a Damasco, marcaron el rumbo de toda esa existencia. ¿Y quién lo iba a pensar? La vida de nosotros también. Si hay alguien a quien yo quiero ver allá arriba y abrazar después de mi Cristo, va a ser el apóstol Pablo. Una vez me dijo un anciano, ya falleció, se reunía con nosotros, me dijo, pastor, usted
al católico toda su vida, se reunió con nosotros hasta que se murió. Un día me dijo, pastor, usted es paulino. Su teología es paulina, sus mensajes son paulinos. Bueno, es que yo creo que las cosas buenas hay que imitarlas. De verdad hay que imitarlas. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Esta fue una conferencia dada por el pastor Rafael Guilarte. Si este mensaje ha sido de interés para usted y desea comunicarse con este ministerio, puede hacerlo a través del 0412-517-2899. Será hasta otra oportunidad cuando presentemos Rema, la palabra de Dios revelada.